Muy buenas tardes, esto es La UNAM Responde y como todos los días estamos aquí ofreciéndoles información que nos ayude a prevenir y a cuidar nuestra salud física, mental y emocional. Esto con el objetivo de beneficiar nuestra calidad de vida y por supuesto nuestro bienestar. Es común que durante esta pandemia hayamos experimentado toda clase de emociones y de sentimientos que van desde la duda, la negación, el miedo, la angustia, la incertidumbre y por supuesto el enamoramiento, lo cual afecta directamente nuestras relaciones interpersonales con la familia, con los vecinos, con la gente con la que estamos en contacto, con nuestros compañeros de trabajo, aún estando a distancia. Hoy en particular hablaremos aquí en La UNAM Responde de la química de las emociones y cómo todos estos cambios internos pueden afectar nuestro sistema inmunológico. Quédese con nosotros, seguramente será un tema de gran interés. Además, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, consejos de nutrición y también reportajes sobre la desaparición forzada. Acompáñenos. Y también durante este programa les recuerdo que pues hemos hablado reiteradamente de la importancia de acercarnos a fuentes confiables, de acercarnos a información verídica que nos permita actuar responsablemente. Sobre este tema se manifestó recientemente la representación de la UNESCO en México, quien aseguró que pues las noticias falsas o las llamadas fake news pueden llegar a ser tan letales tanto como el COVID-19. Vamos a comenzar con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde pues en las últimas horas ha estado muy activa la información en cuanto a cifras, en cuanto al seguimiento de la pandemia y por supuesto en cuanto a vacunas. Comenzamos. Y las estimaciones internacionales, incluso las nacionales cuantificadas por el propio CONAPO, estiman que tendremos un aumento importante en los embarazos no planificados. En el ensayo clínico se pretende reclutar a 60,000 personas. Ese es un ensayo clínico que está diseñado para realizarse en varios países y se intenta que en México al menos 5,000 personas participen en este ensayo clínico. Está un proyecto por una empresa mexicana en combinación con el Instituto Mexicano de Seguro Social y otras instituciones de vacuna, Avimex. Está el Instituto Gold Stefano, Asociación Civil, Instituto de Biotecnología de la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, Sinvestab, Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sinvestab Monterrey y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. En total, 19 proyectos que tienen que ver con vacunas, tratamientos y pruebas. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Que México aumente su capacidad para poder tener resultados en estos campos. Próximo jueves estaremos anunciando el inicio de la temporada de vacunación contra la influenza. La vacuna contra influenza no tiene como propósito eliminar el virus o evitar que exista la temporada de influenza, ni siquiera que la intensidad de la temporada sea menor, porque no tiene las capacidades para lograrlo, pero sí tiene buenas capacidades para disminuir el peligro de complicaciones. En la noche nos reunimos, como siempre, todos los integrantes del gobierno que tienen que ver con la salud y en particular con la atención a la pandemia. Tenemos que seguir con las medidas preventivas, la sana distancia, el cuidarnos, actuar con libertad y al mismo tiempo con responsabilidad. Nuestro país es, como sabemos, uno de esos países hispanoamericanos que han resultado seriamente afectados por esta pandemia y recientemente, respecto a este tema, la Organización Panamericana de la Salud anunció que México, Brasil y Perú son los países donde se ha registrado un mayor número de decesos de mujeres embarazadas que fueron contagiadas con COVID-19. Vamos enseguida con más información internacional.
Argentina suma 354 muertes y 11.807 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. México registra 3.400 contagios y 173 muertes en las últimas 24 horas, para un conteo de 733.717 infecciones y 76.603 defunciones. Estados Unidos reporta más de 205.000 muertes por COVID-19, lo que representa más del 20% del recuento mundial. Brasil supera las 142.000 muertes, siendo el segundo país en el mundo con más fallecimientos. Los Centros Europeos para la Prevención y el Control de las Enfermedades agregaron a los Países Bajos, Islandia, Dinamarca y Hungría a la lista roja de su mapa de coronavirus debido al aumento de casos. En España, la falta de médicos complica la lucha contra la COVID-19. Los médicos españoles denuncian las precarias condiciones laborales que están empujando a muchos a marcharse para ejercer en el extranjero. En Inglaterra y Gales, la aplicación de seguimiento NHS COVID-19 se ha descargado masivamente con más de 12.4 millones de descargas. Rusia y Nepal logran acuerdos sobre la vacuna Sputnik V. La nación rusa suministrará a Nepal 25 millones de dosis. El Serum Institute de la India, en colaboración con la Fundación Bill y Melinda Gates y la Alianza Mundial de Vacunas Gavi, financiarán el desarrollo de 100 millones de dosis adicionales de una posible vacuna contra la COVID-19 para los países más pobres. La OMS anunció una nueva iniciativa que proporcionará 120 millones de pruebas de antígenos rápidas y asequibles a países de ingresos bajos y medianos. Las pruebas costarán solo $5 y entregarán resultados entre 15 a 30 minutos. Fortalecer nuestro sistema inmunológico ha sido una preocupación constante durante esta larga pandemia. Por tal motivo, también se han desatado varias confusiones y algunos mitos. Esta tarde, el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas nos explica lo necesario que es limpiar superficies y algunos otros objetos. Vamos con usted, doctor. Buenas tardes. Rosa, muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Ahora nos dicen: ¿por qué sí es recomendable desinfectar los objetos si esto no aplica para las personas? Bueno, revisemos cómo se propaga la infección del coronavirus para entender las recomendaciones de higiene. El virus se encuentra en los pulmones y en las vías respiratorias de una persona infectada. Cuando esta persona estornuda o tose o habla, expulsa gotitas de saliva que llevan el virus. Si otra persona está cerca e inhala esas gotitas, puede infectarse con el virus. El virus también puede ser depositado en superficies como mesas, manijas de puertas, etc. Estas superficies, que son frecuentemente tocadas por las manos, pueden transmitir el virus a las manos, y cuando nos tocamos la cara con esas manos sucias, llevamos el virus a nuestra cara y nos infectamos nosotros mismos. ¿Cómo detenemos esto? Bueno, si la superficie donde pudiera estar el virus es desinfectada, el número de virus en esa región disminuye mucho. Y si el virus se transmitió a nuestras manos, lavándonos las manos muy bien, eliminamos el virus. Entonces, desinfectar superficies que tocamos frecuentemente y lavarnos las manos frecuentemente disminuye mucho la transmisión del coronavirus. Desinfectar a una persona por fuera, bañarnos en desinfectante, no tiene efecto para disminuir la transmisión del virus. Siga las recomendaciones de siempre y cuidémonos todos. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Sigámonos cuidando, ese es el consejo y es la recomendación constante que no debemos dejar de lado. Y bueno, nuestro cerebro y nuestro organismo produce o reacciona también ante distintas emociones, como lo decíamos, el enojo, la duda, la incertidumbre, también ante el enamoramiento. ¿Cómo estos cambios bioquímicos nos ayudan de forma positiva y cómo podemos aprovecharlos y cómo se han estado viviendo en tiempos de pandemia? Para hablar de este tema, hoy me da gusto saludar al doctor Ignacio Camacho Arroyo, quien pertenece a la
Unidad de Investigación de Reproducción Humana del Instituto Nacional de Perinatología de la Facultad de Química de nuestra universidad. También es biólogo y especialista en investigación biomédica básica. Doctor, un gusto que esté con nosotros aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo creo que para comenzar debemos empezar definiendo a qué se refiere el término de química de las emociones, doctor. Bueno, hay algo que es muy importante recordar, y es que todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro pensamiento radica en el funcionamiento de nuestro cerebro, del sistema nervioso central. Y para que este funcione, requiere de muchas moléculas que se comunican entre sí en diferentes partes del cerebro y que son las que están determinando todas nuestras emociones. Hay muchas sustancias que están involucradas en la expresión de todas nuestras emociones, así como hay diferentes regiones del cerebro que se comunican entre ellas y que regulan las emociones que todos tenemos. Entonces, podemos distinguir, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, unas moléculas que se llaman neurotransmisores, entre los que están, por ejemplo, la serotonina y la dopamina, que son muy importantes en la regulación de nuestras emociones. Están otras moléculas pequeñitas que se llaman péptidos o neuropéptidos, entre los que están los péptidos opioides, la vasopresina, la oxitocina. Fuera del cerebro están glándulas que regulan funciones muy importantes para toda nuestra vida, como es la hipófisis o las adrenales, que van a estar sintetizando y produciendo hormonas que son muy importantes en nuestra respuesta al estrés. En el caso de las glándulas adrenales, por ejemplo, tenemos el cortisol. Estas sustancias, por su naturaleza química, se llaman esteroides. Entonces, realmente tenemos una combinación muy interesante de sustancias de diferente origen químico que están involucradas en la regulación de todas nuestras emociones. Tenemos neurotransmisores, que son sustancias que se denominan por su estructura química aminoácidos. Tenemos péptidos, que están construidos por varios aminoácidos, y tenemos hormonas esteroides como el cortisol. Entonces, tenemos varias sustancias que se producen en diferentes partes de nuestro organismo, principalmente en nuestro cerebro, y que son las responsables de estar mediando todas nuestras emociones. Doctor, ¿todas estas sustancias están habitando en nosotros, se producen cuando qué sucede? Porque quizá para la mayoría de nosotros nos puede parecer un poco complicado entender o definir cada una de estas sustancias, de dónde se mueven. Lo que me queda claro, por ejemplo, es que el cerebro juega un papel importantísimo. Pero ayudémonos a entender todas estas reacciones. ¿Están ahí estas sustancias, cuándo se producen y cómo se mueven dentro de nuestro organismo, doctor? Las tenemos allí y se modifican de acuerdo a diferentes circunstancias medioambientales. Por ejemplo, si tomamos en cuenta todos los que son los estímulos estresantes, se van a producir una respuesta a estos estímulos estresantes que va a llevar a que se incrementen, por ejemplo, los niveles de cortisol en las adrenales. Y también, por ejemplo, los de adrenalina o noradrenalina. Y en diferentes circunstancias, ante distintos estímulos de diferente tipo, se lleva a la producción de estas sustancias. Y pueden ser estímulos que nos lleven a un estado de ánimo positivo o negativo. Si son estímulos como pueden estar involucrados aquellos de todas las relaciones personales y que sean muy agradables, se van a producir diferentes moléculas que tienen que ver con la recompensa a toda esa estimulación que es favorable, como puede ser, por ejemplo, la dopamina. Si estamos en una relación de pareja, por ejemplo, o cuando se están uniendo o enlazando, se están generando vínculos emocionales, hay un incremento en oxitocina, en vasopresina. Entonces, prácticamente en cualquier circunstancia que involucre una estimulación a nuestro organismo, está relacionada con la producción de estas moléculas opioides, y de hecho de opioides otro tipo, ¿no? Por ejemplo, todas las drogas que producen una sensación placentera, pues están relacionadas a que tiene una estructura que es similar a los péptidos opioides. Entonces hay diferentes circunstancias que llevan a la producción de todas estas moléculas.
Y aquí lo que es muy importante es que se dé una respuesta adecuada a los distintos tipos de estímulo. El problema que lleva a que haya algunos trastornos emocionales es justo cuando se producen en exceso o no se produce la suficiente cantidad o no actúan de manera adecuada todas estas moléculas. Doctor, entendiendo este funcionamiento, me gustaría que nos hablara de justamente cómo están relacionadas todas estas alteraciones, están directamente relacionadas con las emociones, pero cómo se pueden relacionar con las enfermedades, la producción o no de estas sustancias. Importante. Sí, yo creo que lo que tenemos que considerar primero es que como ser vivo, como ser humano, realmente todo nuestro organismo es un conjunto y es un sistema que es integral. No está separado nuestro cerebro de nuestro sistema inmunológico ni de nuestro sistema endocrino. Realmente todo lo que es un ser vivo, un ser humano, pues es el resultado de la interacción de su información genética con el medio ambiente. Y de lo que somos nosotros, estamos conformados de un sistema neuroinmunendocrino en donde diferentes partes de nuestro cuerpo y diferentes sustancias interactúan para generar una respuesta al medio ambiente y que podamos adaptarnos al medio. Entonces, si algo ocurre en nuestro sistema inmunológico, va a tener efectos en nuestro estado de ánimo, por ejemplo, o nuestro sistema endocrino. Pero si tenemos algún problema emocional, esto también va a repercutir en el sistema endocrino y en el sistema inmunológico. Un ejemplo que es muy habitual, por ejemplo, es el caso de los esteroides. Yo mencionaba el cortisol. Se sabe que cuando hay una situación de mucho estrés, se incrementan los niveles de cortisol. Y el cortisol es un inmunosupresor. Y así podemos dar muchos ejemplos de cómo alteraciones en el sistema nervioso, el sistema endocrino o el sistema inmunológico pueden alterar a los otros sistemas. Entonces yo creo que esto es mucho más fácil de entender si comprendemos que somos un todo único, integral, y en donde todas las partes de nuestro cuerpo participan en la salud del mismo. Exactamente, empecemos por ahí entendiendo que todo lo que está dentro de nosotros son vasos comunicantes y lo que hagamos en una parte de nuestro organismo pues repercute en el otro. Doctor, ¿cuáles de todos estos cambios, de todas estas emociones que podemos sentir, podemos evitar y más bien la pregunta es, ¿podemos evitarlas y cómo hacerlo y cuáles debemos promover para que sucedan en nuestro beneficio? Pues por ejemplo, en este momento estamos en una situación de estrés agudo, en algunos casos de estrés crónico, que va a generar muchas respuestas. Las respuestas al estrés son fundamentales para poder sobrevivir. El gran problema es cuando estas respuestas están exacerbadas. Entonces, no las podemos evitar porque son parte del proceso adaptativo que tenemos al medio ambiente. Lo que sí podemos es tratar con diferentes estrategias de regular esa respuesta para beneficio de nuestra salud. Y en ese sentido, pues hay diferentes estrategias que se han generado para reducir al máximo todos estos efectos negativos, sean del estrés o de todos los efectos que va a generar este estrés, que en muchos de los casos puede llevar a todos los fenómenos que tenemos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y muchos otros. Entonces, más que el diseñar una estrategia que te evite tener esas respuestas o esos cambios en las moléculas que generan todas nuestras emociones, es tratar de regular su producción. Y hay estrategias desde simplemente el hacer ejercicio, el comer bien, el dormir bien, hasta cuando ya se llega a una situación que no se puede manejar, hasta un tratamiento farmacológico. Y en ese sentido, en el sentido de qué es lo que se puede hacer para manejar las emociones, yo sí quisiera resaltar el trabajo que hace nuestra universidad, que a través de la Facultad, por ejemplo, de Psicología, por ejemplo, ha dado consulta a miles de mexicanos para manejar justamente todas estas alteraciones en las emociones. Eso justamente le iba a preguntar. Lo ideal es lograr este control de forma, digamos, natural, de forma consciente, sin algún tipo de ayudas externas. Pero en caso de ser necesario, además de esta ayuda psicológica, que es, por ejemplo, el hablar, se puede utilizar algún otro tipo de sustancias para tener un control de estos elementos químicos que están en nuestro organismo y que están alterados.
Bueno, cualquier sustancia, no solo que vaya a modificar nuestra conducta o realmente cualquier estado de nuestra salud, debe ser dado por un médico o un especialista, ¿no? Uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país justamente es la automedicación. Entonces, de cualquier enfermedad, sea un problema del aparato digestivo o un problema emocional, si vamos a ingerir cualquier fármaco, este debe ser recetado por un especialista, ¿no? Porque muchas veces en estas circunstancias, pues podemos tomar lo que nos recetó la comadre o el compadre o la mamá o los amigos, y realmente esto es inadecuado por todas las consecuencias que puede tener. Realmente lo recomendable es consultar a un especialista de la salud para que nos dé el fármaco adecuado, el medicamento adecuado y en la dosis adecuada. Hemos hablado con especialistas de la Facultad de Psicología y de otras áreas quienes pues nos hacen saber que todos estos cambios en las emociones, miedo, angustia, negación, un poco hasta depresión, pueden ser normales y que cada uno debemos aprender a conocernos. Pensando en estos elementos y en estos factores químicos y en nuestro cuerpo como una máquina perfecta y conectada, ¿existen alguna especie de motor, algunas antenitas que de forma natural nos alerten y que produzcan algún tipo de sustancia para que nos indiquen que debemos poner atención en una o en otra actividad, doctor? Yo creo que algo que es muy importante es que todos conocemos nuestro cuerpo, y entonces eso es muy importante, el ser consciente de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Y en el caso de las emociones, pues hay varios índices de si estamos bien o estamos mal, ¿no? Y básicamente es nuestro estado de ánimo. La situación que ha ocurrido en esta pandemia ha llevado a un estrés que ha generado depresión y ansiedad en toda la población, siendo más frecuente en las mujeres que en los hombres. Entonces, yo pienso que todos conocemos nuestro cuerpo, sabemos cómo nos sentimos, y si no nos sentimos bien, si no estamos a gusto, si no estamos contentos, y esto se mantiene por mucho tiempo, yo creo que es una alerta para recurrir ya a algún especialista. Como tú acabas de mencionar, dada la situación de confinamiento, es totalmente normal que tengamos distintos estados de ánimo por todas las circunstancias que mantienen el confinamiento. Pero si esto llega a ser crónico, entonces sí estamos hablando de que tenemos un problema emocional y que debe ser atendido. ¿Por qué? Porque, como acaba de mencionar hace un momento, todas las emociones van a repercutir en nuestra salud, y sean positivas o negativas, van a estar modulando el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y de nuestro sistema endocrino. Por esto es que debemos atender, sí, a nuestras emociones, pero también debemos conocer y escuchar a nuestro cuerpo, porque como todas estas emociones y todos estos cambios en estados de ánimo, pues pueden repercutir en nuestra salud física, y como lo decíamos al principio del programa, es importantísimo cuidar nuestra salud física, mental y emocional, que como bien nos dice, pues están conectadas. Doctor, regresaremos para hablar más sobre este tema, de cuáles son los efectos positivos, de qué podemos evitar y qué no, y también de algunos trabajos que están realizando desde este instituto de nuestra universidad. Así que le pido que nos permita unos minutos, es momento de hacer una pausa. También al regresar tenemos nuestras recomendaciones de cultura, reportajes y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde, y estamos listos para presentarles nuestras recomendaciones para estar en contacto con Cultura UNAM en casa, que nos presenta desde artes visuales hasta algunas reflexiones sobre identidad. Veamos. La artista israelí Yael Bartana aborda en su obra nociones como la identidad personal y la memoria colectiva, construidas desde el concepto de nacionalidad. En las plataformas del MUAC se estará presentando el video de Undertaker, un montaje de esta artista que pone el foco en la función de las armas como sistemas de violencia, represión y desplazamiento en diferentes momentos de la historia, con el propósito de comprender las urgencias sociales del presente. Algunas
las obras de Roald Dahl, cuentista, novelista y poeta noruego, autor de obras como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, Jim y el durazno gigante, Las brujas y otros cuentos infantiles que han traspasado fronteras e idiomas, gracias a sus traducciones, serán leídas en diferentes idiomas el próximo miércoles, en esta actividad organizada por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para saber cómo suenan y cómo se ven las aventuras fantásticas de este autor alrededor del mundo. Los peces no ven el agua es una intervención narrativa del artista visual Geraldine Juárez, donde realiza una mirada técnica hacia la prospección, la documentación y la exhibición de arte como manera de fomentar posturas críticas. Esto sobre la forma en la que relacionamos objetos, documentos y sus imágenes e imaginarios en torno a colecciones públicas. Para conocer más de qué va este performance, estén atentos mañana del sitio web Casa del Lago Virtual. La rifa del avión presidencial ha generado distintas críticas y buena clase de reflexiones desde muy distintas perspectivas. Esta tarde, Jacobo Dayan se refiere a este tema en referencia al uso de los recursos. Escuchemos. Buenas tardes. Bueno, pues hace un par de semanas, como todo el mundo sabemos, terminó el show armado por el presidente de la República sobre la rifa del avión, que no fue rifa del avión. Para afianzar la narrativa contra los tremendos excesos de gobiernos anteriores, el presidente creó un espectáculo con recursos públicos que en muchos casos fueron fuera de la ley, como la entrega del dinero de la Fiscalía General de la República para la rifa, dinero que le correspondía recibir al Infonavit, y la Fiscalía lo entregó a la rifa. Por fin, la rifa se efectuó y varios boletos fueron regalados a distintos hospitales. Ahora algunos empiezan a decidir en qué gastarán los premios que ganaron. Por ejemplo, el Hospital General del Iste en Tampico anunció en redes que decidió comprar el equipo de protección para el personal de salud. Es decir, el gobierno no había entregado el equipamiento necesario. Tuvieron que destinar el valor del premio para comprar equipo de protección para el personal de salud. De no haber ganado, no tendrían ese equipo. Qué bueno por ese hospital, pero ¿qué pasa con el resto que no ganó? Lo presentado como logro solo demuestra la negativa del gobierno para garantizar el derecho a la salud de buena parte del personal del país. Cabe recordar que el presidente hace tiempo había comprometido los recursos de la rifa del avión para la búsqueda de personas desaparecidas. La pandemia hizo que el destino fueran los hospitales, es decir, no habrá recursos suficientes para la búsqueda de personas desaparecidas. Parece que en este gobierno la garantía de derechos es un asunto del azar, de la rifa, como la rifa del avión. Buenas tardes. Por supuesto, todas estas acciones políticas, así como todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, son pretextos perfectos para que los chicos de No Memes nos pongan en pantalla. Vamos a ver lo que nos prepararon para esta tarde. El ocio también puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Vean lo que hace la imaginación de la gente. De veras que son dignos de aplausos. Es momento de hacer una pausa, pero seguiremos hablando sobre las emociones y cómo repercuten estas en nuestro sistema inmunológico aquí en la UNAM Responde. No se vayan.
Regresamos a este último bloque de la UNAM Responde hablando de esos productos milagro que no solamente han estado presentes durante esta pandemia, sino que constantemente se presentan como soluciones urgentes e inmediatas y no siempre muy confiables. De esto nos habla la cápsula de hoy de la Coordinación de Divulgación de la Ciencia. Ante la falta de una vacuna o un medicamento efectivo para tratar COVID-19, hay una gran oferta de artículos que prometen prevenir, diagnosticar, aminorar los síntomas e incluso curarlo. Lamentablemente, la mayoría de ellos no han sido certificados por las autoridades sanitarias. En algunos no hay evidencia científica acerca de su efectividad, y en otros que sí han sido evaluados se ha encontrado que no solo son inútiles, sino que pueden llegar a ser nocivos para tu salud. La preocupación, la incertidumbre y la falta de información nos hacen presa fácil para comprar estos artículos fraudulentos. Así que pensemos 2 veces antes de adquirirlos. No pongas en riesgo tu salud ni la de tu familia pagando grandes cantidades de dinero en productos que no son confiables. Recuerda, las mejores medidas contra el virus SARS-CoV-2 son el distanciamiento social, usar cubrebocas y lavarte las manos constantemente. Ahí están estas recomendaciones que son en verdad muy sencillas que nos presenta la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de nuestra universidad. Y seguimos hablando de todos estos procesos de investigación que se realizan dentro de nuestra máxima casa de estudios. Retomamos la conversación con el doctor Ignacio Camacho Arroyo, quien pertenece a la Unidad de Investigación en Reproducción Humana del Instituto Nacional de Perinatología de la Facultad de Química. Y doctor, pues teniendo ya esta introducción sobre las emociones, sobre las sustancias y de cómo funciona un poquito nuestro organismo que está completamente conectado, no es una cosa menor y es algo, por supuesto, en donde se trabaja desde la investigación, y usted pertenece a un grupo de trabajo que está precisamente investigando sobre este tema. ¿Por qué no nos platica en qué consiste? Sí, justo para ejemplificar la importancia que tiene nuestro estado emocional en nuestra salud, en el Instituto Nacional de Perinatología, en la Unidad de Investigación y Reproducción Humana de nuestra facultad del instituto, y en colaboración con el Departamento de Neurociencias del Instituto Nacional de Perinatología, específicamente con el doctor Philip Lev, la doctora Pilar Mesa, el doctor Saúl Garza, y con la doctora Mónica Flores del Instituto Nacional de Psiquiatría. Tenemos un proyecto de investigación en el que nos interesa mucho saber cuál es el efecto que tiene la depresión y la ansiedad en mujeres embarazadas sobre la propia salud de la mujer embarazada y sobre el neurodesarrollo de sus bebés. Entonces, tenemos grupos de estudio en donde tenemos estas mujeres que pueden presentar ansiedad o depresión o ambas, y estamos analizando cuáles son los efectos en el estado de salud tanto de la mujer como el neurodesarrollo de sus bebés, hablando de las áreas motoras, cognitivas, de lenguaje y demás. Entonces, recientemente hemos publicado los efectos que justo tiene la ansiedad y depresión en la mujer embarazada en nuestro sistema inmunológico, en el sistema inmunológico y en los niveles de hormonas esteroides como el cortisol. Entonces, en general, lo que les puedo mencionar es que la depresión y la ansiedad en la mujer embarazada modifican la respuesta del sistema inmunológico, lo hacen mucho más sensible, hacen que haya una hiperactividad en este sistema, que haya un incremento en moléculas que tienen que ver con la inflamación, y que aumente, por otro lado, aumentan los niveles de cortisol, que, como había mencionado en la primera parte de la entrevista, es una hormona muy importante en la respuesta al estrés, pero cuando hay una respuesta exacerbada al estrés, se incrementan los niveles de esta hormona. Y además hemos visto que la ansiedad o la depresión tiene efectos muy importantes en la conducta motora, por ejemplo, de los bebés. Entonces, esto es como un ejemplo de las implicaciones que pueden tener las emociones en nuestra salud. Doctor, considerando lo que sucede con este grupo de población, ¿hay alguna referencia, algunos estudios que nos indiquen, por ejemplo, las similitudes o las diferencias que existan con el grueso de la población con respecto a estos impactos, a estos efectos de las emociones? En general, los efectos de las emociones
se extienden prácticamente a cualquier población, en el sentido de que cuando son emociones positivas vamos a tener un reforzamiento de nuestro sistema inmunológico, vamos a trabajar mejor, vamos a tener un sistema endocrino igual mucho más sano. Y cuando son sensaciones, cuando son emociones negativas, independientemente cuál sea el origen de esas emociones, vamos a tener también un efecto negativo en nuestra respuesta inmunológica y en nuestro sistema endocrino. Entonces, al parecer son respuestas que son generalizadas a toda nuestra especie, independientemente de la población. Las características van a ser diferentes en hombres, en mujeres, en niños, en adolescentes, en ancianos, pero en un sentido muy general, lo que podemos decir es que las emociones que son positivas van a mejorar nuestra salud de todo nuestro organismo y particularmente nuestro sistema inmunológico y el endocrino. Y las que son negativas, por otro lado, van a afectar a estos sistemas. Doctor, ¿cómo podríamos entender para visualizar lo que sucede y lo que hace el cerebro con estas emociones positivas y negativas que están ahí y que, bueno, evidentemente están afectadas por todas esas circunstancias que atravesamos? En nuestro sistema nervioso central y sistema nervioso periférico están muy conectados. Entonces van a estar produciendo diferentes moléculas, que fueron las que yo les mencioné al inicio de la entrevista, y que van a comunicarse también con el resto de nuestro organismo. Entonces, el medio ambiente cerebral que está produciendo más o menos de algunas de estas sustancias va a afectar al sistema inmunológico y al sistema endocrino, porque por diferentes medios va a llegar esta información a esos sistemas, así como la información que se vierte de estos sistemas, el inmunológico y el endocrino, va a llegar al sistema nervioso central. Entonces, como mencionaba en el bloque anterior, tenemos que considerar que estamos dentro de una red en donde todos los sistemas se van a comunicar a través de diferentes vías, utilizando distintos mensajeros químicos y que son muy importantes para nuestra adaptación al medio ambiente. Entonces, todos estos efectos que podemos, que conocemos de las emociones o nuestra salud, no se dan de una manera mágica, sino que hay todas estas interacciones que llevan a este estado de salud. Quizá muchos de nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que pacientes que tienen cáncer, pero que tienen una actitud muy positiva, tienen realmente una mucho mayor probabilidad de salir, sea del cáncer o alguna otra enfermedad, o por lo menos de lidiar mejor con la enfermedad. ¿Por qué? Por todas las sustancias que se producen cuando hay un estado de ánimo positivo y que van a llevar a que haya una estimulación del sistema inmunológico que le va a permitir combatir, sea a una infección o a un proceso que incluso puede ser cancerígeno, ¿no? Doctor, pienso en todos estos factores que nos ha mencionado a lo largo de todos estos minutos, por ejemplo, las emociones positivas, por supuesto el papel del cerebro, las sustancias que se generan y las que se pueden ayudar a producir. Pienso también, por ejemplo, en las capacidades en cuanto al nivel, no sé, de inteligencia, las capacidades que tenemos las personas, que por supuesto son distintas. ¿Hay posibilidad de alguna manera educar al cerebro para generar o para ayudar a que estas emociones positivas sean más constantes, estén más presentes? Pues la forma en que como cada uno reacciona a las situaciones estresantes o emocionales es muy diferente. Yo creo que lo primero que habría que hacer es una reflexión y una autovaloración de lo que somos, de lo que sentimos. Realmente en todo momento, pero sobre todo en estas circunstancias de la pandemia, realmente tener más atención en nuestro cuidado, ¿no? En el manejo de nuestras emociones y en desarrollar actividades que nos puedan hacer sentir contentos, que nos puedan sentir alegres. Como yo también mencionaba, es muy difícil que vayas a desaparecer estas emociones. Lo que sí es que puedes tener estrategias que te lleven a que esas emociones te permitan reaccionar ante el medio ambiente, pero que no te vayan a producir un daño. Y tenemos muchas estrategias conocidas realmente prácticamente por todos nosotros, como van desde algo que es muy importante, y sobre todo en esta época, que es incluso desde el aseo personal, ¿no? Desde el aseo y el cuidado
personal de cada uno de nosotros, ¿no? Y ya muchas veces por la situación en la que estamos, pues ya no nos bañamos, no nos rasuramos, no nos vestimos, estamos en pijama todo el día y eso realmente realmente es muy deprimente, ¿no? Entonces es desde nuestro aseo personal, el no dejarlo, el alimentarse bien, el hacer ejercicio, algo que es fundamental en términos de de la regulación de todas nuestras emociones y de mantener un estado inmunológico y endocrino sano, es dormir bien. Dormir bien es fundamental. Si dormimos bien, realmente la vida es diferente. Y la manera en que enfrentamos la vida es totalmente diferente. Y hay también estrategias que nos llevan a dormir mejor, ¿no? Por ejemplo, cenar con moderación, el disminuir al máximo el uso de dispositivos electrónicos antes de ir a dormir. Evitar la actividad física a horas muy tardías. Exactamente, ¿no? Entonces, de hecho, justo acaba de salir publicado en la revista de la Academia Mexicana de Ciencias, en la revista Ciencia, un número especial sobre el COVID. Y allí el grupo del doctor Javier Velázquez de la Universidad Autónoma Metropolitana hace un estudio muy interesante, muy importante, sobre el efecto que tiene justamente esta pandemia en todas las emociones y en la calidad de sueño. Y todos los efectos que puede ocasionar el no dormir de manera adecuada, ¿no? Sí, por supuesto, hemos hablado también aquí en este espacio con especialistas y la importancia que tiene cuidar el cuerpo para nuestro beneficio. Doctor, lo escucho hablar y habla, por supuesto, del cerebro, del sistema inmune, del sistema endocrino, y hay un órgano por ahí que nos está sobrando un poquito y que siempre está relacionado con las emociones, que es el corazón. ¿Qué sucede en este tipo de efectos y de reacciones químicas con este organismo? Bueno, lo primero que quiero mencionar, y es que realmente, como yo mencioné al principio, todos los sentimientos, emociones están en nuestro cerebro. Y aunque es muy romántico el decir que te amo con todo mi corazón, realmente no es el corazón, sino que es el cerebro. Ahora, todas estas emociones, si son positivas, también ayudan a nuestra salud cardiovascular, pero no es el corazón, es nuestro cerebro. Entonces, todo lo que ocurre en nuestro cerebro y todos los estados emocionales que van a producir sensaciones positivas van a beneficiar a nuestra salud. Y no solo estoy hablando ya del sistema inmunológico, del sistema endocrino, sino también de nuestro corazón como tal. Pero en términos emocionales sí tenemos que distinguir que todas las emociones van a estar codificadas en nuestro cerebro. Entonces, no es que esté dejando de lado al corazón. El mencionar al corazón o relacionarlo con las emociones es al ser un órgano vital para vivir, pero sí tenemos que dejar muy claro que las emociones van a estar en nuestro cerebro y que gracias al funcionamiento de distintas regiones del cerebro podemos tener distintas emociones, aunque siempre va a ser mucho más bonito decir que te amo con todo mi corazón, a decir que te hablo con la amígdala derecha, izquierda, o con el hipocampo, o con la corteza, etcétera, ¿no? Exactamente, comencemos por ahí, aclaremos que amamos con todo el cerebro y que el órgano, por supuesto, del corazón es un órgano indispensable para todo nuestro organismo, pero no es donde se generan o donde se producen o donde se evalúan todas estas emociones. Doctor, nos quedan pocos minutos para terminar, pero me gustaría que nos ayudara. Ya nos ha dado algunos consejos, algunos tips durante estos minutos, pero para terminar, ¿cuáles son esas recomendaciones que podemos hacer para ayudar desde las emociones, desde el control de estas, en beneficio de nuestro sistema inmunológico? Bueno, en realidad ya las hemos mencionado, algo que es muy importante. Yo creo que esta pandemia nos debió haber servido para reflexionar un poco acerca de lo que somos, de cómo nos sentimos y de que realmente cada uno es responsable de nuestro estado de ánimo. Obviamente ayuda mucho el entorno en el que estamos, pero eso creo que tenemos que asumir, que nosotros somos responsables de nuestro estado de ánimo siempre y cuando estemos en una situación de salud normal. Ahora, en esta época que es muy importante, lo que he mencionado es el autocuidado, el ejercicio, el comer bien, y el comer bien es muy importante porque no nos podemos ir a los extremos, ni
a comer demasiado y entonces tener un incremento en el peso, lo que va, por ejemplo, afectar puede afectar hasta nuestra estima, el atractivo que nosotros pensamos que tenemos hacia otras personas, ni tampoco no comer, porque también nos va a llevar a una situación en que puede poner en riesgo nuestra salud. ¿Qué más? Pues el hacer ejercicio de manera regular, el dormir bien, y ya lo que es muy importante es tener comunicación con nuestros seres queridos, ¿no? Hay algo que es muy importante y que afecta mucho nuestro estado emocional, y es el hecho de la carencia del contacto físico, que aunque ya poco a poco estamos teniendo más contacto por los cambios en el semáforo, algo que es muy importante es considerar que el contacto físico pues, es esencial para toda nuestra conectividad emocional, y al no tenerlo vamos a estar afectados. Entonces, algo que es muy importante es, aunque sea de manera virtual, tener contacto con, si no vivimos con la pareja, pues con la pareja, con los amigos, con los compañeros, etcétera. Todas estas medidas yo creo que nos pueden ayudar, además de otras que luego hay mucha gente que practica y que han resultado eficientes, por ejemplo, el hacer yoga, el hacer meditación, para mejorar nuestro estado de salud y poder seguir confrontando el aislamiento. Exactamente, en distintas ocasiones nos han aclarado aquí que de lo que se trata es tener distanciamiento físico, pero no distanciamiento emocional. Así es que hay muchas herramientas que podemos utilizar para estar cerca de esas personas que queremos, aún cuando nos estemos cuidando, precisamente a raíz de este confinamiento. Doctor Ignacio Camacho Arroyo, le agradezco muchísimo estos minutos para la UNAM Responde. Con estos consejos nos quedamos y con estas alternativas para cuidar nuestra salud física, mental y emocional dentro de nuestro organismo, que pues está perfectamente conectado por muchas razones. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muchas gracias y seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Seguimos hablando de desaparición forzada y enseguida veremos la segunda parte del reportaje que nos prepararon los chicos de En Trending sobre este tema. En México hay más de 70,000 desaparecidos, según el último informe del 13 de julio de este año, reportado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. El reporte incluye informes de desapariciones a partir de los años 60, aunque la mayor parte de los datos corresponde al periodo iniciado en 2006. ¿Con qué lo vinculamos ese punto? ¿Por qué 2006, ¿no? Y no otro año? Bueno, porque es el momento en el que se declara, ¿no? Entre comillas, la guerra contra el narcotráfico. El gobierno de Felipe Calderón establece la política de guerra contra el narcotráfico, a partir del cual se despliegan a las Fuerzas Armadas, se hacen operativos especiales para combatir a grupos criminales, entre otras cosas porque los grupos criminales, sobre todo en el noreste del país, se habían militarizado. O sea, surgieron los Zetas, que eran militares desertores. El origen de los Zetas fueron personal militar que desertó de las Fuerzas Armadas, entonces tenían otro entrenamiento, otro tipo de uso de las fuerzas, y bueno, volvió a utilizarse la práctica de desaparición de manera generalizada. La nueva cifra presentada es una actualización tras revisar los informes de fiscalías estatales y depurar las diferentes bases de datos que hay en el país. Esto permitió encontrar muchos casos de denuncias por desaparición que se clasificaron de forma distinta. Debido a que varias fiscalías no entregaron información completa a la Comisión Nacional de Búsqueda, los últimos informes presentan un crecimiento exponencial en las cifras. Otra de las razones del incremento es que no cesa la violencia en el país. En el primer año de gestión del presidente López Obrador, se reportaron 5,184 personas desaparecidas, una cantidad menor a la de los años anteriores. No podemos pensar que con un fenómeno de esta magnitud y tan extraordinario se va a resolver con las medidas ordinarias. Entonces, que hay que pensar por fuera de la caja la manera en que se va a resolver. Y para pensar esto, las voces
que no pueden faltar en la mesa de discusión y que tienen que tener un lugar protagónico son las voces de las familias. Por ello, la importancia del acompañamiento con los familiares que pasaron de buscar a un desaparecido a crear brigadas de búsqueda de todos los que faltan. El acompañamiento profesional ante un fenómeno tan grave como la desaparición y violación de los derechos humanos debe ser fundamental, pues detrás de una víctima directa hay 3 más que sufren el mismo proceso. Los familiares no descansan y la empatía social será el camino a la verdad. Cifras en verdad lamentables, pero lo más triste es que hay muchísimas personas que ni siquiera aparecen en estas cifras, siendo precisamente personas desaparecidas. Y vamos a un tema más amable. Majo, como todos los días, nos tiene algunos consejos para comer sano, pero además para comer rico. El día de hoy les voy a hablar de un tema que ha sido bastante controversial, que es el nuevo etiquetado. En el 2019 se presentó y se aprobó el modificar la norma 51 sobre etiquetado de alimentos y bebidas, pero entrará en rigor a partir de octubre del 2020. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? ¿Cuál es el objetivo de este nuevo etiquetado? Brindar al consumidor una información sanitaria sobre el contenido de los nutrimentos clínicos e ingredientes que presentan un riesgo para la salud. Lo primero que se plantea es que tiene que ser un etiquetado frontal y la clave aquí es de advertencia. Quiero que quede claro que son etiquetados de advertencia que informen de una forma veraz, clara y rápida sobre el contenido de los productos. ¿Cuáles son estos 5 sellos que ustedes van a empezar a ver en la parte frontal de los productos? Exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, exceso de azúcar y exceso de grasas saturadas. Además, también agregan 2 leyendas precautorias que son las siguientes. La primera es que contiene edulcorantes y la segunda es que contiene cafeína. Estas 2 leyendas tienen finalidad de que niños y niñas no lo consuman. Además de que en la tabla nutrimental se van a ver los azúcares añadidos para conocer exactamente la cantidad de azúcar que se utilizó en el proceso de fabricación, cuando antes no se conocía esa parte. Pero lo más importante de todo esto es que el contenido nutrimental y los sellos de advertencia se reportarán en porciones ya sea de 100 gramos o 100 mililitros. Para que quede un poco más claro, si ustedes ven un chocolate, una barrita de chocolate sin azúcar, con algún sello, no se vayan a espantar, porque todos estos sellos que van a poner es considerando 100 gramos de chocolate. Y si yo nada más me estoy comiendo una barrita de 16 gramos, yo tendría que comerme alrededor de unos 7 chocolates para cumplir con ese sello o que ese sello me causara algo como de ruido. Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante de conocer de las etiquetas de los productos? Primero, fíjense en la cantidad de calorías. Lo que se recomienda por porción, o sea, por estos 100 mililitros o por estos 100 gramos, son menos de 100 calorías. Si ustedes ven que esa porción tiene más de 100 calorías, se considera un alimento que no es ideal a lo mejor para un snack o para una colación. En lo segundo que se tienen que fijar es en la grasa. Se recomienda que una porción tenga menos de 3 gramos de grasa. Si tiene un poquito más de 3 gramos, se considera a lo mejor un alimento alto en grasa. El segundo, azúcares. Cuando ustedes tienen entre 5 y 15 gramos de azúcar en un alimento o en un producto por porción, se considera mediano alto en cantidad de azúcares. Pero si tiene más de 15 gramos de azúcar, se considera un producto alto en azúcar. Así que aguas para todos los pacientes con diabetes o que llevan un poquito más de control sobre el azúcar de los productos. Otro contenido que se tienen que fijar es en el sodio. ¿Cómo puedo yo considerar un alimento alto en sodio cuando tiene más de 140 miligramos de sodio? Aguas con los pacientes con hipertensión que llevan también un control de la parte de sodio. Entonces ya saben, si ustedes empiezan a conocer un poquito más del etiquetado, no se van a dejar llevar por estos sellos que se ven horribles así, todos gigantes en los productos. Es informarse bien y fijarse en la calidad, ya sea de los ingredientes o de la tabla nutrimental.
Espero este tema les haya sido útil. Hay que empezarnos a acostumbrar, hay que generar esta cultura de empezar a leer etiquetas y recuerden que son sellos de advertencia. No quiere decir que nunca los consuman, sino que se consuman con moderación. Así que soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. En redes sociales encuéntranme como Numa Nutrición y nos vemos en el siguiente video. Ahí están estos consejos, por supuesto, claros y útiles, y es nuestra responsabilidad aprender a leer las etiquetas. Y con esta información terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que tenemos una cita completamente en vivo mañana a las 2:30 por TV UNAM. Aquí nos vemos. Adiós.